Primero que nada, muy buenas tardes con todos. Presentarme, mi nombre es Mayra Herrera, soy CAM de Latinoamérica. Darles la bienvenida y gracias también por estar presente en este webinar sobre cultura de inocuidad. En la sesión de hoy vamos a abordar dos temas. El primer tema es cultura de inocuidad con enfoque BRC Food, la nueva versión, la 9, y también por qué fallan los planes de cultura. ¿Sí? Este webinar forma parte de nuestro programa Ibro Mentoring. Este espacio fue creado especialmente para ustedes, para poder compartir conocimientos y temas relevantes a la industria alimentaria. Nuestra empresa forma parte del grupo INO, donde se encuentra Ibro Food Safety, que es la encargada de ver los servicios de asesorías, auditorías en los diversos sistemas de gestión. Luego está Ibro Academy, que es la encargada de capacitación y la formación profesional en las normas de calidad como HACCP, BRC, SMETA, FISMA, entre otras. También se encuentra IGNOCLIN, quien es miembro de la EHEDG, que es el Grupo Europeo de Ingeniería de Diseño Higiénico. Es especialista en el rubro de saneamiento y limpieza para las industrias. Actualmente nos encontramos en Chile, en Perú y en Ecuador, pero llegamos a toda Latinoamérica gracias a los medios digitales, lo cual nos permite también contar con los mejores entrenadores del rubro. Es una breve presentación a nuestros entrenadores que van a acompañarnos el día de hoy. Alonso Valera, él es docente de Ibro Academy, especialista en inocuidad. Actualmente es consultor, capacitador y auditor en diversos sistemas de gestión de inocuidad, como HACCP. Es entrenador calificado para IFS Academy en normas de IFS Food, Pack Security Broker. Y para el segundo tema nos va a acompañar Alberto Ibáñez, quien es docente también de Ibro Academy. Es ATP de BRC para cursos Food B9, con amplia experiencia también en el sector. Está aprobado como entrenador para FISMA, IFS y BRC. Muchas gracias a todos. Voy a darle la palabra a Alonso, que va a abordar el primer tema. Bienvenido, Alonso. Gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todos por ser partícipes de este evento que ya vamos realizando a lo largo de este año y se va a seguir haciendo a posterior, ¿no? Tocando temas relevantes para la industria alimentaria, como lo fue en un momento el diseño higiénico, y como ahora lo estamos nosotros abordando desde el tema de cultura, ¿sí? El tema de cultura de inocuidad, bajo el enfoque de una de las normas reconocidas por GFCI, como es BRC Global Standard, ¿no? Que tiene bastante acogida, ¿no? Dentro de los diferentes países en general. ¿Ok? Entonces, como el tiempo nos es corto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, así que voy compartiendo mi pantalla. Mayra, ¿me confirmas? Y en general todos me confirman si se puede ver mi pantalla completa. Sí, correcto, podemos ver la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos con todos, bienvenidos a este webinar. En esta primera parte hablaremos sobre la cultura de inocuidad bajo el enfoque de BRC Global Standard en la versión 9. El objetivo es claro. Primero, conocer sobre la cultura de inocuidad y la importancia que tiene actualmente o que siempre ha tenido para la industria en general. Y también cuál es la perspectiva, cuál es el enfoque de BRC, qué es lo que nos pide BRC Global Standard en la versión 9. ¿Sí? Muy bien. El contenido es el siguiente, una parte introductoria. Me encanta siempre iniciar mis capacitaciones y mis charlas hablando un poco del contexto, del por qué se toca este tema. Y de ahí hablaremos sobre la cultura de inocuidad según BRC Global Standard versión 9. Así que, la primera lámina quiero presentarles esta frase que no es mía, ciertamente, pero es de Frank Llanas, ¿no? Para los que desconocen quién es esta persona, Frank Llanas es el comisionado adjunto en políticas alimentarias de la FDA y es el principal impulsor, ¿no? De la era de inocuidad alimentaria más inteligente, ¿no? Que dentro de su plan de trabajo aborda el ámbito de cultura. Bueno, ¿qué nos dice esta persona? Nos dice que lo que sabemos y lo que creemos tiene pocas consecuencias, ¿de acuerdo? Lo importante al final es lo que hacemos. Cuando se trata de inocuidad alimentaria, esto resulta especialmente cierto. Entonces, hay una brecha, y yo planteo esta frase para establecer una brecha entre lo que uno puede pensar alguna vez, o lo que uno puede creer, y en lo que uno puede realmente hacer. ¿De acuerdo? Básicamente es la materialización del pensamiento. ¿Ok? Entonces, nosotros, en la gran mayoría, somos expertos en saber, en adquirir conocimientos, ¿no? Y todo esto se construye a través de las ciencias duras, ¿no? Se les llama así a los conocimientos técnicos, por ejemplo, el HACCP, conocimiento o información actualizada sobre los microorganismos, los controles de proceso, etc. ¿Ok? Entonces tenemos mucha bibliografía científica sobre ámbitos, digamos, relativos a los peligros, ¿no? A las medidas de control,
nos hemos vuelto muy expertos en lo que sabemos, pero hemos descuidado, ciertamente, y aquí encontramos una limitación en la información sobre cuál es el comportamiento del trabajador dentro de una industria alimentaria, ¿no? Y cuando hablamos de comportamiento, hablamos de habilidades blandas, ¿no? Eh, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Tendrá algún impacto esto en la industria alimentaria? Habremos tocado, digamos, la idea de que la industria no es del todo técnica, sino también humana. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Primero, planteémonos el objetivo de este webinar, ¿no? Que es conocer el enfoque de cultura según BRC, ¿no? Entonces, BRC es un esquema de certificación de terceros, ¿no? Que al 2021 contaba con más de 31.000 sitios certificados. Ya esto está en el reporte de cumplimiento, ¿no? El Compliance Report que publica BRC cada año, haciendo un balance sobre las empresas que han sido certificadas, ¿no? Las principales no conformidades que hemos tenido en ese lapso. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que tuvo un crecimiento significativo con respecto al año anterior en todos los estándares, ¿no? Superaron ciertamente la cantidad de certificados emitidos desde el nivel anterior a la pandemia, lo cual es bastante elogiable, ¿no? Después de un suceso, digamos, tan trágico como lo fue esta pandemia, uno creería que se redujo la tasa de crecimiento o mejor dicho, el número de empresas certificadas, ¿no? Entonces, BRC en el reporte de cumplimiento, aquí tenemos las diferencias, ¿no? Entre empresas certificadas, ¿no? O empresas que han sido auditadas en el 2021 y el 2020, ¿no? Tenemos para el esquema Food, ¿no? En el 2020 hubo 20.962 auditorías, ¿no? De certificación a sitios, y en el 2021 hubieron 22.098. Así que podríamos hablar de un incremento, ¿no? Del 5.4%, ¿no? Y así consecutivamente con todos los alcances que han sido reconocidos, porque empecé ahí como el Packaging Materials, el Storage and Distribution. Entonces, si pueden ver, el balance ha sido positivo, o aparentemente positivo, ¿no? Porque uno podría suponer que a mayores sitios certificados, entendemos que existe un trabajo basado en el riesgo, enfoque preventivo, ¿no? Y esto podría deducirse que hay una menor cantidad de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, una menor cantidad de recalls, etcétera, ¿no? Bueno, PRC establece este plano donde ustedes pueden visualizar la cantidad de sitios certificados dentro de su estándar, ¿ya? Aquellos que tienen una coloración más naranja, podría decirse que tiene un mayor número de empresas certificadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo, ¿no? Podemos decir entonces que el esquema de BRC en estos momentos tiene un crecimiento positivo, tiene un crecimiento ciertamente, ¿no? Pero de ahí poder tomar esa idea y decir que, ok, como hay más empresas certificadas, el número de casos o brotes de ETAs será menor, tal vez no es una relación directa en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, los dos lados las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, tenemos este crecimiento de sitios certificados con BRC, pero por otro lado, seguimos teniendo problemas con los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Creo que esta cifra ya la conocen los que han revisado data estadística, ¿no? Se estima que 600 millones de personas, ¿no? Casi uno de cada 10 personas en el mundo, se enferman después de comer alimentos contaminados y cerca de 420.000 mueren cada año, ¿no? Resultando en la pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Es decir, cuando nosotros nos enfermamos y estamos en reposo, estamos hospitalizados, a eso se le llama pérdida de calidad de vida, ¿ya? Y eso tiene un costo, ¿sí? Otra terrible consecuencia de las enfermedades transmitidas por alimento es el impacto en la productividad y en los gastos médicos, ¿no? Del Estado, posiblemente, ¿no? Cada año se pierden 110.000 millones de dólares en productividad y gastos médicos. Entonces, es una serie de datos que nos invita a suponer que a mayor número de empresas certificadas no necesariamente significa que los brotes o los casos de enfermedades transmitidas por alimento van a ser menores, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Obviamente las personas que tienen comorbilidades, ¿no? O un sistema inmunológico recién en desarrollo. En ese caso, los niños menores de 5 años soportan el 40% de la carga de enfermedades y casi 125.000 muertes cada año. Las ETAs ciertamente son un problema muy grave, impiden el desarrollo socioeconómico al sobrecargar los sistemas de atención de salud y perjudicar las economías, el turismo y los comercios nacionales, ¿no? Si no tomamos un enfoque preventivo desde el vamos,
entonces los costos por atención o tratamiento van a ser mayores y obviamente eso va a afectar a la economía del país. ¿Ok? Miren este muro que está a la derecha. Esta imagen de aquí no son fotos que yo he buscado en internet y simplemente las he puesto. Son casos reales de niños, personas que han fallecido, ¿de acuerdo? O que han sobrevivido, pero que han sido víctimas de alimentos contaminados, ¿ya? Así que los invito, por favor, a que visiten esta página web y vean los casos. Son bastante fuertes, pero que realmente nos permite tener una visión de la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y no solo casos a nivel de salud, sino que también los retiros que se deben hacer a nivel de alimentos son muy costosos, ¿no? Un promedio se estimó en Estados Unidos, era hacer un retiro completo, era más o menos 10 millones de dólares, ¿no? Entre los costos indirectos y los costos, o mejor dicho, las pérdidas, ¿no? De productividad. Entonces, bueno, tenemos muchos problemas, ¿no? Y que, claro, no van directamente relacionados con la cantidad de estos certificados. Aquí hay una variable que está faltando, ¿no? En la cual debemos trabajar para poder reducir estos problemas, ¿no? Más casos que ustedes pueden ver es las ostras que se retiraron en el mercado de Texas después de docenas de enfermedades relacionadas con estas otras contaminadas, fórmulas para bebés retiradas después de que pruebas de terceros se encuentren Cronobacter, ¿no? Este microorganismo que puede supervivir en ambientes muy secos, y también una empresa como el Strauss Group, que es una empresa que elabora diferentes tipos de golosinas, ¿no? Lácteos, ¿no? Tuvo que cerrar su planta y proceder a un retiro de producto, dado que se encontró salmonela en uno de sus productos, ¿no? Y hizo un cálculo, ¿no? De lo que le iba a costar hacer ese retiro y ascendió, no les miento, entre 84.8 y 90.7 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, los brotes de enfermedades transmitidas por alimento impactan a todos, a la economía del país, a la industria y también a las personas, ¿no? Pero Alonso, ¿qué tiene que ver esto o si te está relacionado con la cultura de inocuidad? Vamos a ver más en un momento cuál es la relación directa que tiene. Miren, BRC en el último reporte de cumplimiento identificó las 10 principales no conformidades que se dieron en 2021, ¿no? Aquí están. Higiene de locales y equipos, construcción de mantenimiento y equipos, puertas, controles químicos, paredes, identificación de peligros, instalaciones de almacenamiento, cultura de seguridad alimentaria, auditorías internas y procedimientos de limpieza, ¿no? La cantidad de no conformidades menores, coloración naranja, mayores, obviamente es la coloración blanca. Entonces, más que un tema de presupuesto, es un tema de priorización, un tema de conocer y hacer las cosas, ¿no? Yo les invito a todos ustedes a que hagan este mismo ejercicio en todas las no conformidades, en todas las eventualidades que se puedan suscitar en la industria, y van a llegar a un punto de falta de compromiso, un compromiso a nivel de gestión, ¿ya? Bueno, entonces, ¿esto tendrá algo que ver con la cultura? Sí, ciertamente, ¿no? Ciertamente, la cultura es la que construye el compromiso, ¿no? La forma de pensar y actuar a favor de la inocuidad alimentaria, ¿no? Les dejo estas dos frases interesantes. El primero es de Elliot M. Stess, quien decía, si algo se ha hecho de una manera particular por 15 o 20 años, es una clara señal para estos tiempos cambiantes de que se ha hecho de manera incorrecta, ¿ya? Comentarios, por ejemplo, como siempre lo hemos hecho así, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar? En un contexto tan cambiante como estamos nosotros ahora, eso no es aplicable a la industria. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una prioridad, ¿no? Por ir mejorando cada día, pero a nivel de conocimiento, ¿no? Y a nivel de compromiso, ¿sí? Para los que desconocen, Eliam Stess fue el presidente de operativos de General Motors, ¿ya? Y Frank Llanas también comenta, no lograremos avances importantes a favor de la inocuidad alimentaria, sino hasta que mejoremos la influencia y cambios en el comportamiento humano, ¿sí? Entonces pueden ver que las no conformidades que suelen ser muy técnicas, como hablamos a nivel de infraestructura, control de químicos, ¿no? En realidad parte del compromiso que tiene la empresa para facilitar el conocimiento y las formas correctas de comportamiento, ¿sí? Bueno, entonces eso a nivel introductorio. Ahora, la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es cultura, Alonso? ¿No? Para aterrizarlo mejor, la cultura, según BRC Food 9, son las actitudes, valores y creencias que prevalecen, ¿sí? En el establecimiento, ¿de acuerdo? Y estas actitudes, valores y creencias
están relacionadas con la importancia de la seguridad, es decir, la inocuidad del producto, y la confianza de los sistemas, procesos y procedimientos utilizados en el sitio. ¿Ok? Entonces, BRC indica, ¿no?, que la construcción de una cultura de inocuidad parte de las actitudes, es decir, de la disposición o ánimo para hacer, de las creencias, es decir, una creencia puede ser una declaración pública de tu manera de ver el mundo, y un valor no son simplemente palabras a las cuales le damos un significado según nuestras creencias. ¿Ok? Entonces, BRC lo plantea de esta manera, ¿no? Mientras que GFCI lo define de una manera muy similar, ¿no? Valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad. Es decir, los valores, creencias y normas definen la forma de pensar y de actuar, la forma de ser y hacer. Eso es cultura, pensar y actuar. No solo pensar, como lo vimos en un primer momento, sino pensar y actuar. ¿Ok? Entonces, si pudiéramos sintetizar estas dos definiciones, la cultura se construye a través de las actitudes, las normas, los valores y las creencias. ¿De acuerdo? Ahora, suele ser bastante complicado, ¿no?, para los que hemos estado acostumbrados a tratar con aspectos técnicos o científicos, cómo podemos construir actitudes, normas, valores y creencias, ¿no? Si logramos desarrollar estos 3 o 4 elementos aquí, el resultado va a ser un comportamiento que puede ser visible, ¿no? Como el limpiar una superficie sin tener que estarle indicando a cada rato, ¿no? O que tengan la disposición por querer mejorar o ser mejores en su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el reto para poder trabajar o poder tener una cultura de inocuidad es que la empresa primero identifique las normas, actitudes, valores o creencias, ¿de acuerdo?, que son positivas para la inocuidad, y después de ello desarrollar formas de pensar y formas de actuar. Bueno, ¿y qué requisitos abordan la cultura, ¿no?, en esta norma de BRC? Ciertamente son 4, por los 4 principales. Entonces, primero está el requisito 1.1.1, que habla sobre la política, ¿no? Y este es un cambio que tuvo con respecto a la versión 8, en la cual también debe incluirse el compromiso de mejorar continuamente la cultura de seguridad y calidad. ¿Se acuerdan de la frase que indicaba de que si hacemos lo mismo siempre, ¿no?, estamos haciendo mal, estamos obviamente no realizando de la manera correcta? Bueno, la cultura también recae en este concepto, ¿no? La cultura también tiene que mejorarse, ¿ya? El requisito 114, ¿no?, indica que la revisión, ¿no?, digamos, por la gerencia, debe incluir también revisar el plan de cultura de seguridad y calidad de los alimentos para ver el avance y también proponer acciones de mejora. ¿De acuerdo? Y el requisito 1111 habla sobre la disponibilidad, ¿no?, de la gerencia senior, ¿de acuerdo?, para poder analizar la implementación o cómo se ha implementado el plan de cultura. Porque entendamos que el compromiso por hacer bien las cosas, ¿no?, parte desde la gerencia, ¿no? Entonces, partamos entonces desde ahí para auditar. Y el cuarto requisito, ¿no?, donde netamente se aborda cultura, BRC lo aborda como como cultura de seguridad y calidad, dice lo siguiente, ¿no? La gerencia senior deberá definir y mantener un plan que sea claro para el desarrollo y la mejora continua de la cultura de seguridad y calidad. El plan debe incluir medidas necesarias para lograr un cambio positivo, ¿no? Aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿cuáles son las medidas? ¿No? ¿Cuáles son las actividades, ciertamente? Entonces, con respecto a la versión anterior, en la versión 9 se ha detallado mejor, ¿no? Ha sido mucho más explicativo, ¿no?, en cuáles actividades podríamos incluir. Puede ser una comunicación clara y honesta sobre la seguridad de los productos, una capacitación, pero ya voy a hablar más adelante de eso, no limitarse a que aprueben un examen y que estén capacitados para poder entender un procedimiento, ¿no? Va mucho más allá de eso. Los comentarios de los empleados, tener en cuenta los comentarios de los empleados como retroalimentación o oportunidades de mejora para el comportamiento. Y también hablando de comportamiento, ¿no?, identificar cuáles son necesarios para mantener y mejorar los procesos de inocuidad, ¿sí? Finalmente, estas actividades deben ser medidas para ver cuál es nuestro nivel de cumplimiento, ¿no?, o cuál es el nivel de mejora que hemos tenido desde desde el inicio del plan, ¿no?, y poder plantear acciones de mejora. ¿De acuerdo? Este plan
de acción, digámoslo así, debe indicar las actividades, cómo se realizarán y los plazos previstos. En ese sentido, les comento que el PRC no te pide que logres completar tu plan, ¿no? En 6 meses, 3 meses, ¿no? Sino que cuentes con un plan y se evidencien los avances que están dando. Un cambio en el comportamiento aproximadamente toma 5 años, ¿no? Y eso hay que sumarle otros factores externos, como puede ser la relación del personal, ¿no? Aunque si tú tienes una cultura positiva, ¿no? Créeme que el personal va a mantenerse en el trabajo, ¿no? Entonces, un plan de acción puede tomar no 1, sino 2, 3, 4, 5 años, un plan estratégico, ¿no? Un proyecto de cambio en el comportamiento. Pero lo que BRC te solicita a ti es que tengas el plan establecido, tengas los avances, ¿no? Tengas los resultados a la fecha, ¿no? Y qué acciones has tomado frente a estos resultados, ¿sí? Una revisión de la eficacia de las actividades realizadas, ¿no? Lo que sí, y esto es algo nuevo de BRC, es revisar y actualizarse al menos en forma anual. ¿De acuerdo? Eso sí hay que hacerlo, ¿ya? Pero de ninguna manera te puede dar un plazo de que sí o sí debes tener cultura al año, a los 6 meses, no. Ciertamente el plan lo definen ustedes, los plazos lo definen ustedes. Bueno, entonces, una cultura proactiva, ¿no? Y positiva, bien como lo he señalizado, de seguridad y calidad del producto, es evidencia de que el plan de seguridad y calidad alimentaria es consistente y se ha implementado de manera eficaz. Entonces, lo que hay que cumplir, ¿no? Cuando tenemos que llegar, es que nuestro plan esté implementado, bien implementado, sea eficaz y esto se evidencie, ¿no? En una cultura proactiva. ¿Proactiva qué quiere decir? A ver, ¿qué me dice? Porque yo he leído CVs y dicen soy un profesional proactivo, pero ¿qué significa proactividad? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Hacer las cosas sin necesidad de que alguien me lo esté diciendo que lo tengo que hacer. Claro, iniciativa, ¿no? Iniciativa propia a hacer, a cumplir con sus responsabilidades y, ¿por qué no?, a mejorar, ¿no? Y esta proactividad debe ser positiva de la seguridad y calidad del producto. Entonces, cuando yo audito y veo personas proactivas, positivas, desde el ámbito de la inocuidad y la calidad, entonces yo puedo, de alguna manera, corroborar que el plan se ha implementado de manera consistente y es eficaz, ¿sí? Obviamente, Carla, por convicción, no imposición, ¿no? Entonces, para lograr esto, ¿no? Tenemos que tener un líder, ¿no? Tenemos que desarrollar líderes, pero el líder principal de toda una empresa es la alta dirección, ¿de acuerdo? La alta dirección es la que lidera esta cultura, la que la diseña y la vive, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser percibido por toda la empresa. No tiene mucho sentido de que todos estemos alineados a un cierto comportamiento y el gerente venga con su gato de mascota a una fábrica, ¿no? O ingrese sin la cofia, ¿ya? Y ciertamente la cultura no solo considera aspectos técnicos, hay un trasfondo, digamos, social o de comportamiento en ese sentido, ¿ya? Por eso es importante que también recursos humanos, ¿no? Y departamentos o áreas que tengan mayor conocimiento en ello participen. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y el comentario que acaba de hacer es muy acertado. De hecho, pasa muchas veces y siempre el personal operativo siente eso cuando ve que le hablamos a la gente de la cultura de inocuidad, de la seguridad, pero vemos al gerente de repente va entrando sin cofia. Exactamente. Entonces, ahí se viene un volcán de críticas del personal y pues muy bien lo que dijo, todo tiene que venir desde arriba y En no efecto, caminamos. es que como mencionamos en una primera parte, ¿no? Existe una diferencia entre saber, ¿no? Y creer posiblemente, pero en hacer las cosas, ¿no? En llegar a ese punto de manifestar nuestros pensamientos y nuestras creencias en comportamientos, ahí está la cultura, ¿no? Y ese gran reto de poder acortar esa brecha, ¿no? Entonces, la construcción, digamos, del plan, podríamos tenerlo, graficarlo a nivel de un ciclo de Deming, ¿no? En donde desarrollamos el plan, ¿no? Y cuando me refiero a desarrollar un plan, por favor, no estamos hablando de un procedimiento de 20 hojas, ni una tesis, ¿no? Puede ser tan solo una hoja o media hoja, ¿ya? Tener un cronograma o un cuadro donde se detallen las actividades que ustedes van a desarrollar para generar cambios positivos, ¿sí? Luego lo implementamos, verificamos los resultados y finalmente mantenemos y mejoramos, ¿sí? Es el ciclo, con lo cual nosotros estamos cumpliendo con esta parte del requisito que dice que tenemos que desarrollar una cultura que mejoren continuamente y que revisemos cada año como mínimo, ¿no?
Todo esto para lograr un cambio cultural positivo previsto. ¿Sí? Bien, algunos ámbitos importantes, elementos importantes de la cultura según BRC. Primero, no solo se basa en elementos medibles y específicos, sino también en la ética, ¿ya? Y los valores sentidos por las personas en todos los niveles. Yo recuerdo cuando dictaba el curso de cultura, hacíamos un ejercicio, un cuestionario de manera anónima entre los diferentes departamentos, ¿no? Un cuestionario sobre cómo en su departamento percibían el nivel de cultura de inocuidad. Los puntajes eran totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Había una idea de que la inocuidad tenía un significado para compras y tenía otro significado para producción, ¿no? Y tenía otro muy distinto a nivel de, digamos, calidad, ¿no? Entonces, ciertamente hay un trasfondo que no es básicamente medir temperaturas, tiempos, pH, ¿no? Sino también el tema de cómo realizan su actividad, cuál es la iniciativa que tienen ellos para trabajar. Y ciertamente hay que incluirnos todos, nuestra iniciativa para trabajar, ¿ya? Porque esta cultura no solo corresponde a la parte operativa, estamos todos metidos ahí, ¿ya? Cuando alguien, digamos, un operador incumple una actividad, ¿no? No es porque lo está haciendo él solo, es porque de seguro hay un supervisor, ¿sí? Que no le dice nada o que no le interesa. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de cultura aplica a todos, desde la alta dirección hasta la primera línea de operación, ¿sí? El tamaño y la complejidad o simplicidad del sitio no debe ser una barrera para una cultura exitosa. Aquí podríamos decir de que la cultura no es propia o no es algo exclusivo de las empresas certificadas, ¿no? O las transnacionales o las que tienen altos recursos, ¿de acuerdo? La cultura ciertamente no se compra, ¿no? Sino que se construye. Y es una cultura propia de cada empresa. Ya no se compra, no se lo prestan. Sí, sino que está acá al final. Uy, a ver, no sé si fue una consulta o un comentario aparte. Por favor, ahí tengan los micros apagados, ¿sí? Y las preguntas, por favor, hacerlas en el chat, y para que no se demore tanto este webinar, ¿no? Bueno, entonces, la cultura no es algo que se compra o que se presta, ¿no? Sino que es algo que se construye, ¿sí? Por ello, el plan debe ser claro y basarse en la naturaleza de la empresa, ¿ya? No tanto a nivel general. He visto, bueno, BRC tiene un curso, creo, de modelo de excelencia de cultura, pero BRC no va a obligarte a llevar ese curso. Hay una infinidad de herramientas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se pide según BRC? Entonces, tenemos ya la estructura, el ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, y lo podemos documentar en un plan, ¿no? Entonces, yo utilizo, por ejemplo, la estructura que me plantea la ISO 10015, ¿ya? La ISO 10015 le comento. es para construir planes de calidad, pero yo lo he adoptado para construir mi plan de cultura, ¿no? Aquí tengo la actividad, la descripción, el documento, el plazo previsto de la implementación y los responsables. Pero esto es forma, ¿ya? No debemos limitarnos tan solo a tener un plan bien bonito, sino también a implementarlo y hacer el seguimiento y las mediciones y observaciones adecuadas, ¿no? En lo que les comentaba, el plan no tiene que ser anual, puede ser un plan estratégico de 5 años, todo un proyecto de cambio de comportamiento, ¿de acuerdo? Y debe estar relevante y actualizado, no puede ser el mismo plan. O sea, si hacen lo mismo una y otra vez, quiere decir de que algo está fallando, ¿de acuerdo? En este contexto tan cambiante en la industria, siempre las empresas deben cambiar y mejorar, ¿de acuerdo? Y como mínimo, sí, lo que debe hacer una revisión anual. Bien, Alonso, ¿y qué actividades deberíamos establecer aquí? Bueno, aquellas actividades que logren una comunicación clara o que permitan una comunicación clara y honesta sobre la inocuidad de los alimentos, ¿no? Que permitan una capacitación eficaz, que permita poder obtener comentarios de los trabajadores y hacer buen uso de ellos, ¿no? Para mejorar las operaciones o las actividades. Identificar los comportamientos necesarios para mantener y mejorar los procesos de inocuidad, ¿sí? ¿Cuál sería un comportamiento esperado por parte de todos nosotros, ¿no? Lavarse bien las manos, ser puntuales, ¿no? Revisar antes de irnos, ¿de acuerdo? Y mediciones de rendimiento sobre actividades relacionadas, ¿no? Mediciones del comportamiento, ¿ya? Es importante también medir el comportamiento, ¿no? Y aquí hablamos sobre, digamos, aspectos éticos, ¿no? Responsabilidades, etcétera. Bien, entonces voy a abordar cada uno de estos elementos. Primero, comunicación clara y honesta sobre la seguridad del producto. A ver, no es suficiente introducir otra política de cultura, ¿ya? Porque, claro, es la primera parte, pero se quedan ahí, ¿no? Ok, vamos a modificar la política y ahora vamos a decir que estamos comprometidos con la cultura, ¿sí? Y con eso es suficiente. Y lo pegamos por ahí, por los murales, y bueno, eso es todo. Tiene que haber también
una inducción, ¿no? La capacidad de poder generar canales de comunicación que permitan trasladar la información, como puede ser el compromiso de la empresa, ¿no? O cualquier ámbito relevante de la industria en todos los niveles y secciones del sitio, ¿no? El operador, el supervisor, cualquiera debe tener un canal de comunicación directa para tratar aspectos de inocuidad alimentaria. Posiblemente actividades o comportamientos que hayan visto en su área que no son correctos, ¿no? U oportunidades de mejora. Ejemplo de mala comunicación. Miren, toda la comunicación relacionada con las finanzas de la empresa carece de información sobre la inocuidad del producto. Entonces, el personal o las personas de la empresa que revisan esa información pueden creer erróneamente que la inocuidad no es importante, porque no tiene ningún tipo de impacto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es desarrollar una comunicación, ¿no? En donde se indique cuál es la relación directa de la cultura, el comportamiento, con los objetivos de la empresa. ¿Sí? Y esos canales de comunicación tienen que ser de manera bidireccional, alta dirección, jefaturas y personal de primera línea. ¿De acuerdo? Ciertamente un mal comportamiento trae consecuencias al trabajo del operador, al trabajo del supervisor, a la imagen de la empresa. A nadie le gusta, ¿no? Que alguien de afuera de la empresa, ¿no? Te pregunte, ¿no? ¿En qué empresa trabajas? En empresa ABC. Y te digan, ah, esa empresa es mala, ¿no? Esa empresa sale a cada rato, ¿no? A cada rato le hacen recalls o a cada rato tienen denuncias, ¿no? Ciertamente no es nada bonito, ¿no? Y afecta mucho los valores y creencias de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, hay un impacto que tenemos que nosotros identificar y debe transmitirse y debe comunicarse a todos los departamentos de la empresa. En lo que es capacitación, hay que buscar el desarrollo del personal, por ejemplo, la revisión anual del temario, de las evaluaciones del personal y de uno a uno. Cada persona digamos, particular, ¿no? Tiene puntos fuertes, fortalezas y también puntos por mejorar, ¿sí? El temario debe ser específico para el departamento o el sitio, o digamos el área, ¿no? Y para el nivel de conocimiento o para, digamos, el objetivo que tiene el área. No es lo mismo una capacitación a gerencia que una capacitación a operación, que una capacitación a regulatorio, que una capacitación a compras, ¿ya? Y los objetivos de la capacitación deben ir más allá de tan solo aprender un procedimiento, que subirlo porque no tiene nada. O aprender un proceso, ¿no? Sino también una concientización de los problemas de la inocuidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto de realizar una mala actividad, de no tener este conocimiento dentro de mi trabajo? ¿Sí? Generalmente las capacitaciones se hacen en la línea de producción, ¿no? Y siempre se capacita con el error, antes que, digamos, con la forma correcta, ¿no? Porque el error usted aprende más, ¿no? Y si puede aprender de los errores ajenos, mucho mejor, ¿sí? También es importante que en la capacitación se busque desarrollar personas influyentes, líderes y personal participativo, ¿ok? Y fomentar la búsqueda de soluciones y acciones de mejora. La capacitación también tiene eso. Tiene que tener el objetivo de desarrollar en las personas la capacidad para buscar soluciones, proponer, ¿no? Y también comentar. Entonces, la capacitación podríamos decir que se basa en saber el cómo, el saber el qué y el saber el por qué, ¿sí? En los comentarios de los empleados es importante fomentar la comunicación desde los empleados, centrándose en los valores y la cultura, la participación, ¿sí? Esto nos permitirá proporcionar información útil sobre la mentalidad y la cultura actual de la empresa. A veces desconocemos, ¿no? Digamos, la cultura de la operación. Yo he tenido también la oportunidad de conocer otra realidad dentro de la planta, ¿no? Una es la realidad que tenemos los jefes de calidad, los inspectores, los que estamos dentro de estos cargos, entre comillas, ¿no? De gerencia, de gestión, ¿no? Y otro es la realidad que viven los operadores, ¿no? A veces hay rencillas, hay conflictos, ¿no? Hay desconfianza, y eso no lo sabemos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tener, de alguna manera, retroalimentación de los comentarios del personal a nivel operativo. Me ha tocado también escuchar que a veces el personal tiene miedo de comentar lo que se hace en su área por represalias. Acá hay un tema claro de una cultura no inadecuada, ¿no? Entonces, mecanismos de retroalimentación también brindan la oportunidad de identificar y abordar inquietudes personal y encuestas, ¿no? También están lo que son los canales de comunicación anónimos, ¿no? Buzones electrónicos, etcétera, para que la alta dirección tenga un conocimiento directo de lo que pasa en planta. Y para que la persona que me preguntó sobre el cuestionario, bueno, que hay uno, que es el cuestionario del Food Standards, ¿ya? Este es de Australia y Nueva Zelanda, de manera gratuita está publicado este cuestionario, ¿no? Y hay otras herramientas, hay una infinidad de herramientas, ciertamente, para poder establecer diagnósticos e implementar actividades de cultura, ¿ya? Muy bien.
¿Qué más? Entonces, hay que identificar comportamientos relevantes para la inocuidad alimentaria que deben tener un impacto positivo, ¿no? Estas se pueden identificar a través de encuestas, indicadores también conocidos o llamados artefactos, ¿no? Y comentarios, experiencias propias, creencias, actitudes, entre otros. ¿Ok? Bueno, y bueno, Alonso, una pregunta, ¿no? ¿Qué es un artefacto? Miren, el artefacto de cultura, ¿ya? Que es un indicador de comportamiento, es una actividad existente que no es cultura en sí misma, pero que al momento de realizar esa actividad es indicativo de cultura predominante. Por ejemplo, un artefacto de cultura podría ser la impuntualidad, un artefacto de cultura podría ser que las personas dejan el comedor sucio, ¿no? Un artefacto de cultura podría ser los registros que se llenan al final del turno, ¿sí? O sea, no es tanto una cultura, pero es una actividad que demuestra cultura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esos qué son? Ejemplos de comportamientos negativos o no esperados. Hay que generar comportamientos positivos, ¿no? Entonces, actitudes hacia una actividad específica y cumplimiento de la actividad, ¿no? Y esto aplica para todo, ¿sí? Para la política, para poder establecer objetivos y revisión de la gestión, la inocuidad de los alimentos en las reuniones, etc. Por ejemplo, un comportamiento de la gerencia o los departamentos de calidad posiblemente es que no se aborda mucho en las reuniones los temas de calidad o de inocuidad, por ejemplo, ¿no? O lo ven como una molestia, ¿no? Como un obstáculo. Y finalmente, la medición de rendimiento sobre actividades relacionadas, ¿no? Hay que considerar el impacto de los resultados de las actividades que implementamos, ¿no? Y el aprendizaje de la cultura de inocuidad. Por ejemplo, si un objetivo siempre se cumple o siempre se pierde o permanece sin cambios todos los años, esto puede indicar una actitud del sitio hacia los objetivos y proporcionar al liderazgo de la empresa actitudes en las que concentrarse. Por ejemplo, ¿no? Alguien que, o una empresa, ¿no? Que fija objetivos de, digamos, reducción de no conformidades, reducción de quejas y reclamos, mayor participación del personal, ¿no? Y tiene siempre la misma meta, año tras año, año tras año. Entonces, lo que nos puede presentar como evidencia en ese ámbito es que los objetivos están implementados tan solo para cumplir un requisito, pero que no tienen ninguna utilidad, ¿no? De los resultados, ¿no? Para una mejora. ¿Sí? No sé si les ha pasado, ¿no? Implementan objetivos, ¿no? Y solo están implementados tan solo como un requisito de algún estándar o de una norma, ¿no? Lo revisan, ok, sigamos así, mantengámoslo así. O sea, digamos, una iniciativa de mejora. ¿Sí? Entonces, pregúntese usted, dentro de la empresa donde trabaja, la actitud del sitio es desarrollar y mejorar continuamente utilizando estos objetivos como una referencia, como una línea base, o simplemente usted estableció objetivos para cumplir con otros requisitos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo general de un plan de cultura puede ser esta, ¿no? La actividad, capacitación mejorada, la descripción, comprender las razones de los procesos actuales de seguridad del producto e involucrar al personal en las acciones correctivas. El documento referencial es este, no se detalla cómo se va a implementar, los plazos y los responsables, ¿no? Lo mismo se replica para todas las actividades que PRC mencionó. Capacitación, actualización, retroalimentación, reconocimientos, comportamientos, ¿no? Pero, nuevamente, esta es la parte sencilla, ¿no? Es la parte del creer o el pensar, ¿no? Falta implementar, ¿no? Entonces, ciertamente, durante la implementación vamos a tener resultados, pero siempre es importante que estos resultados sean objeto de un ciclo de mejora, ¿no? Revisemos y siempre actuemos, mejoremos. Entonces, recuerde, la cultura de inocuidad es el espíritu de su empresa. Debemos desarrollar líderes y exponentes de la cultura de inocuidad, influyentes. Me ha tocado ver personal en todos los departamentos, o al menos hay uno ahí, que es una persona con potencial de ser líder. Ciertamente todos lo son, pero hay uno que tiene un potencial de ser líder, que es muy influyente. Esta persona nos puede apoyar para poder, digamos, influir en los demás, ¿no? Y desarrollar cultura de inocuidad. Ciertamente todo este trabajo debe ser liderado por la alta dirección y perseguido por todos. Finalmente les dejo una última frase. Lo importante no es el camino, ¿de acuerdo? Sino, perdón, aquí me equivoqué, disculpen. Lo importante no es el destino, lo importante es el camino, ¿ya? Lo importante es el camino. El destino es irrelevante. Uno puede equivocarse, uno puede demorarse más de 5 años, ¿no? Pero en el día a día, con cada tropiezo que se pueda dar, uno debe aprender y plantearse nuevas actividades para mejorar.
¿ya? Lo importante siempre es el camino, no el destino, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, este primer punto, este primer webinar, ¿no? Lo iba a dejar aquí, pero el día de ayer, voy a compartir mi pantalla, el día de ayer, la FDA publicó este documento. A ver, un momentito. Este documento, ¿ya? Es una revisión sistemática de literatura relevante a la cultura de inocuidad. ¿Sí? Hizo un estudio donde revisó una infinidad, aquí lo tengo, cerca de 2.293 citas sobre el tema de cultura, de enero del 2009 al 30 de abril del 2021. Ya son, si no me equivoco, 12 años, ¿sí? De las cuales 715 se consideraron potencialmente relevantes. Y de estas se reveló que 152 artículos son pertinentes para el tema de cultura. Entonces, como les he comentado, dentro del plan para una era de inocuidad alimentaria más inteligente, uno de los pilares en la que está trabajando es el tema de cultura. ¿De acuerdo? Entonces, más abajito, es gratuito este documento, no requiere presupuesto, ¿no? Van a encontrar la revisión de la literatura, ¿no? Por aquí, más abajo. Aquí está, ¿no? Cultura de inocuidad, herramientas de evaluación de clima, que hay para hacer cuestionarios, ¿no? Aquí están las citas, ¿no? Las dimensiones que se evalúan, liderazgo, comunicación, competencia, comportamiento, lo que estamos hablando. ¿Sí? Esto lo está traducido al español, lo he traducido yo, el documento original y el que recomiendo que se lo bajen, porque el español a veces no es muy bueno en los traductores online, ¿no? Está en la FDA y está en inglés. ¿Ya? Entonces, hay herramientas, estimados participantes. Hay recursos. Lo importante es implementarlo. Ese es el gran reto. ¿Sí? Y eso sería todo, por mi parte. No sé si alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Aquí me equivoqué, mira, lo importante no es el destino, sino el camino, ¿ya? El camino, ir mejorando. Ahí creo que un participante nos ha compartido el link. A ver, vamos a ver. Adelante, por favor. Sus consultas podrían hacerla en el chat, ¿sí? Para que, como somos más de 100 personas, no ir ahí. Muy bien, buenas tardes a todos. Hola, A Alberto, ver, ¿cómo estás? revisemos qué consultas hay, y si las hay, las vamos a ver ahora. La sesión ha sido grabada del webinar. Después de una semana vamos a colgarla tanto en nuestras redes como en nuestra página web. Entonces, les agradecería que nos puedan seguir, así van a poder revisar la sesión grabada nuevamente. Correcto. Ok, no hay consultas, veo como comentarios en presentación sobre la Aquí estructura. tengo una consulta, dice, Carla nos comenta, ¿tiene algún consejo o alguna herramienta que nos pueda ayudar con la medición de la cultura dentro de nuestra organización? Hay diferentes herramientas, por ejemplo, está la herramienta de SAFE, voy a poner aquí, ya que es un diagnóstico online, una encuesta que se manda por correo, ¿no? Y de manera anónima lo van marcando, son preguntas cortas. Luego está el otro que es el de Food Standard, de Australia y Nueva Zelanda, que es el que les comenté, ¿no? Que simplemente lo traducen al español y lo reparten. Y no sé si hay otra más. Hay otra de GFSI, creo, también. El documento de GFSI también no plantea un cuestionario como tal, pero sí hay dimensiones con preguntas para hacer. ¿Ya? A ver. Preguntas, por favor, consultas. ¿Qué actividades recomendaría para ayudar a mejorar? Aquí nos comentan Noé. ¿Qué actividades recomendarían para ayudar a mejorar la cultura, además de las mencionadas? Primero, una mayor participación de la alta dirección o la gerencia dentro de la comunicación de la cultura, ¿no? Sería bonito que por lo menos 5 minutos, ¿no? Un representante de la gerencia pueda comunicar o compartir información, que se desarrollen eventos como el Día de la Inocuidad o celebrando el Día de la Inocuidad, ¿no? Ciclos de mejora, círculos de participación del personal, entre otros, ¿sí? La encuesta tiene que estar en base a algún cálculo de muestreo, se debería aplicarse a todos, ¿no? Debería aplicarse a todos, por igual, ¿no? Porque cuando el muestreo es, digamos, menor, es menos representativo, ¿no? Y hay un margen de riesgo. ¿Ok? Así que yo no recomiendo que haya muestreo, simplemente que se aplique a todos. ¿Sí? ¿Más preguntas?
¿Qué podemos, comenta Andrea, ¿no? ¿Qué podemos definir para medir la efectividad de las actividades o el plan? Metas. Metas. A ver, Andrea, cuando hablamos de comportamientos, ¿cuál es el comportamiento esperado dentro del almacén? ¿Qué esperas tú que el supervisor haga? ¿O qué esperas tú que la persona, que el operador haga? ¿No? Y eso transformarlo en una observación diaria, mensual, ¿no? Una medición cualitativa, que puede ser ausencia, ¿no? O medible, cuantificable, ¿no? No conformidades, medición puntual, dentro de los rangos, etcétera.